Entonces, en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de Segunda de Pedro, nuestros sermones de Segunda de Pedro. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar todos los sermones, tengo buenas noticias. Están en YouTube, los puede volver a escuchar para que usted pueda estar al tanto de todas las enseñanzas que damos aquí como iglesia. Si usted se perdió tal vez una cita de los grupos de vida, puede ir a escuchar de nuevo los sermones para que así podamos estar en la misma página como iglesia. Entonces, hemos venido aprendiendo sobre los temas de importancia de guardarnos de las enseñanzas de los falsos maestros, de las consecuencias que sufrirán ellos por sus acciones y de la segunda venida del Señor y el juicio final en los últimos tiempos. La semana pasada el pastor Melvin nos enseñó sobre la realidad del juicio de Dios que vendrá sobre la tierra y consumirá los cielos. Esta promesa que de Dios era y continúa siendo negada por los falsos maestros y despreciada por los burladores. Pero ahorita Pedro, antes de cerrar su carta, él quiere que no olvidemos que el juicio de Dios vendrá. Eso nos enseñó el pastor Melvin la semana pasada, que el juicio de Dios viene, que vendrá. Como lo fue en los tiempos de Noé al descender las aguas del diluvio, como lo fue en los días de Lot al descender fuego sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero también no será cuando Cristo regrese como juez para juzgar al mundo entero. Aprendimos que la tardanza del Señor no debe ser confundida con olvido. A Dios no se ha olvidado su pueblo. Él va a venir otra vez por su pueblo. Sino que el Señor es paciente y da a todos la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su suficiente Salvador. La exhortación que recibimos la semana pasada fue de que nosotros como hijos de Dios debemos vivir como si el Señor va a regresar hoy mismo, con esa expectativa que el Señor va a regresar. Y con eso vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11 al 18. Y estaremos culminando con la carta de Pedro. Entonces, si se puede poner de pie, por favor hágalo y vamos a leer juntos la palabra. Si no puede, por favor descanse y escuche la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 11 al 18. ¿Me pueden seguir en los proyectores? Dice: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. También nuestro amado hermano, dice, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por las palabras que nos deja el amado apóstol Pedro a nosotros
como un recordatorio, como un pastor que amaba a tu pueblo y que también amaba tu venida, Señor. Oh Dios, ayúdanos a nosotros a vivir con esa perspectiva de que tú puedes venir a cualquier momento, pero también ayúdanos a poder aplicar lo que tu palabra dice para que seamos una luz, una lumbrera. Señor, seamos la voz tuya aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros, y ayúdanos a llevar la verdad de tu palabra a cada rincón de cada vida. Amén. Pueden tomar su asiento. Ok. Quisiera empezar hablando sobre algo que nos llama el apóstol Pedro en accionar. La semana pasada vimos que Pedro nos dijo, va a venir el fin. Pero si el fin va a venir, entonces como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, Pedro también nos llama a accionar. ¿Qué vamos a hacer ahora que sabemos que el Señor va a regresar? Y Pedro nos está enseñando por medio de su carta que debemos de cambiar nuestra manera de vivir nosotros personalmente. Pedro nos ha dado una descripción del juicio final, pero estas verdades no son para guardarlas en nuestras mentes, sino que deben producir un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento, viviendo con la expectativa que Cristo regresará pronto. La verdad del juicio de Dios no es para crear en nosotros un sentir de miedo, sino debe despertar en nosotros un profundo deseo de vivir un estilo de vida que agrade al Señor. Pedro dice, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros? Muchas personas viven sus días tratando de descubrir el propósito de sus vidas. Otros lo conocen, pero nunca lo ponen en obra o nunca lo ponen en acción. Pedro nos está dando aquí un llamado de atención. Es un momento donde debemos de reflexionar, hacer un autoanálisis de nosotros mismos y hacer cambios en nuestras vidas. ¿Qué cambios nos está pidiendo el Señor que hagamos hoy? ¿O qué nos está impidiendo hacer esos cambios en nuestra vida, amada iglesia? Pedro entonces nos enseña que como seguidores de Jesús, que sabemos que el final se acerca, debemos de poner en práctica estas cosas. La primera es vivir vidas santas y piadosas. Cuando yo vine a Cristo, recuerdo que escuché una canción que se llama en rap, escuché la canción que se llamaba Pura Santidad. Y esa canción me fascinó tanto que me la aprendí. Y entonces que la cante, dice, ¿quién dijo que la cante? ¿El pastor Melvin? Y la canción dice, ¿verdad? La canción dice, pura santidad, santidad, santidad. Y luego dice, esto significa estar separado y apartado de este mundo y también del pecado, para comprender cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. No te conformes a los deseos de este mundo, sino renueva tu mente con la unción del Espíritu. Él es poderoso, fuerte y celoso. Cuida la santidad, porque sin ella a Dios no verás. Un día en su presencia, tú cuentas le darás. ¿Verdad? Sorry, Heaven, porque es rápido y sé que es difícil, pero ahí está Tom. Tom fue rapero. El Señor nos llama a vivir vidas santas y piadosas. En palabras sencillas, que nuestro caminar, que nuestro estilo de vida refleje que le pertenecemos al Señor, que estamos apartados para el Señor. Pedro ya nos enseñó esto en el inicio de su primera carta. Nos dijo que debemos de vivir afirmando nuestra confianza en Dios, esforzándonos en hacer el bien, procurando conocer mejor a Dios por medio de su palabra, dominando nuestros malos deseos, aprendiendo a ser pacientes con otros y entregando nuestras vidas completamente al Señor,
estimando a nuestros hermanos y amando a todos por igual. Lo vimos eso en el inicio de la carta, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Entonces, nos podemos hacer la pregunta aquí: ¿para qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo solamente para acumular cosas materiales, para hacer riquezas terrenales, para disfrutar de los placeres que no tienen nada de malo? ¿O simplemente por vivir la vida? Como esa canción, la de ¿qué es la de Celia Cruz? No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Algunos viven de esa manera. Pero la realidad es que el Señor viene. Iglesia, ¿estamos listos o no estamos listos? Porque Cristo va a venir. El Señor va a venir otra vez. ¿Qué de nuestra vida espiritual y qué de nuestra eternidad? Las cosas de este mundo son pasajeras, pero las inversiones que hacemos en el reino perdurarán. Debemos también de vivir, el apóstol Pedro nos dice que debemos vivir esperando su promesa. Como seguidores de Jesús debemos vivir en espera del día del Señor, porque aunque para el mundo que vive sin Cristo, el Señor traerá juicio, para nosotros traerá salvación. Entonces, el esperar implica que estamos atentos y velando. El Señor vendrá para algunas personas, la venida del Señor va a ser para ellos algo que no esperaban. Pero para nosotros debe ser un motivo de vivir con la expectativa. Cristo va a venir, Cristo viene pronto y debemos de guardar nuestra conducta. La otra cosa que Pedro nos dice, que mientras esperamos su venida, debemos de apresurando la venida. Esto no significa que nosotros tenemos la habilidad de torcer el brazo de Dios y hacer correr más rápido el reloj, porque Dios ya tiene determinado cuando Él va a volver y solamente Él conoce el día y la hora cuando Cristo regresará. Lo que sí podemos hacer es desear su venida con ansias. ¿Estamos nosotros reflejando que deseamos que el Señor regrese? Apocalipsis 22, 27 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Algunos viven deseando que el Señor no regrese pronto. Dicen, no, Señor, aún no estoy listo, Dios, aún no regreses. O posiblemente tienen un pie dentro de la iglesia y otro fuera. Dicen, Señor, no regreses todavía, dame un poquito más de tiempo. Pero Pedro nos dice que el Señor va a venir pronto. ¿Cómo te va a encontrar el Señor? Gálatas 6:7 nos dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. La esperanza del pueblo del Señor es, de acuerdo a la palabra de Dios, que está llena de promesas para sus hijos. Llenas de promesas, y una de las promesas más grandes es de que Dios nos va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y lo que me gusta, lo que dice Pedro, es que ahí no habrá, que ahí mora, ahí mora la justicia. ¿Qué significa eso? Ahí no va a morar más el odio, ahí no va a morar más el racismo, ahí no va a morar las guerras entre hermanos, ahí no va a morar más el derramamiento de sangre inocente, ahí no van a haber más lágrimas, más sufrimiento, más enfermedades, más muerte y tampoco no va a haber más pecado en ese lugar. Amén. Debemos de aferrarnos como hijos de Dios a esas promesas del Señor.
Pedro dice que ahí en ese sitio va a habitar todo lo bueno y todo lo justo. Apocalipsis 21, 3 y 5 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Está. Ok, so dice: y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa es la promesa del Señor, que Él va a hacer todas las cosas nuevas. Pero ahora vamos al otro punto. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? En mis años de adolescencia, en el barrio, yo crecí en el subcentro de Los Ángeles, había una frase que se usaba, que era: don't get caught slipping, ¿verdad? Y Chris, tú sabes esa frase, ¿verdad? O tal vez Eduardo, ¿verdad? Don't get caught slipping. Sí, que significa que no te vayan a sorprender o te vayan a agarrar desprevenido. O también Miner y el pastor Melvin saben de lo que me refiero. Si te agarraban solo y un grupito te golpeaban, ¿no? So, uso esta frase porque ¿cómo nos va a encontrar el Señor? Que el Señor nos encuentre preparados para su venida. Pedro ahora nos enseña que mientras esperamos las profecías que se cumplan, las promesas de Dios, de su segunda venida, de su juicio final, las promesas de cielos y tierra nueva, debemos procurar con diligencia ser encontrados por el Señor trabajando en estas cosas. Y aquí es la parte donde a algunos no nos gusta, que estemos trabajando, estar en paz. Primeramente, que seamos hallados por el Señor, que estemos en paz primeramente con Él. ¿Estás tú en paz con Dios? ¿O será que estás un poco alejado del Señor? Y sabes que tu caminar o tu relación con Dios no ha estado bien. Mi amado amigo, mi amado hermano, hoy te digo que hoy puedes hacer las paces con el Señor. Hoy puedes venir a Él con un corazón arrepentido. Puedes venir al Señor y confesarle tu pecado y puedes recibir el perdón del Señor. Porque su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos la oportunidad de hacer las paces con Dios. Pero no termina ahí. El ser hallado en paz también implica estar en paz con las personas de nuestra comunidad. ¿Será que nosotros estamos en paz con las personas de nuestra comunidad? ¿Con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo o esposa? ¿O estamos en paz con nuestras amistades? El apóstol Pedro nos dice que procuremos con diligencia ser hallados, en otras palabras, sin contiendas, sin pleitos, sin resentimientos, sin amarguras, fuera de los chismes o dando mal testimonio a los de afuera. Cuando escribía esto le digo a Suni, ya me estoy escuchando como cuando estoy en CR, en Celebrate Recovery. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
¿cómo nos encontrará el Señor en su regreso? Entonces, si estamos esperando la venida del Señor, trabajemos entonces en buscar la reconciliación, confesar nuestros errores a las personas que hemos ofendido, perdonar a aquellos que nos han hecho daño y rendir cuentas también a otros, hacer enmiendas si nos es posible con otros. ¿Cómo nos encontrará el Señor? Pedro dice que seamos encontrados sin mancha e irreprensibles, haciendo el esfuerzo de reflejar lo que vivimos para el Señor y resistir ser influenciados por las corrientes pecaminosas de este mundo. Esta semana escuché la historia de un personaje histórico. Se llamaba el cacique Hatuey. ¿Sí lo dije bien? ¿Hatuey? No sé si alguien conoce un poquito de historia. Pero este personaje, creo que era del indígena de los mayas. Cuando los españoles llegaron a conquistar las Américas, él fue el que advirtió a los demás indígenas que habían venido los españoles y que su dios era el oro y que venían a seducir a sus mujeres y venían a robar y a robarles sus tierras. Cuando capturaron los españoles a este personaje y lo iban a sacrificar en la hoguera, matarlo en la hoguera, le dieron la oportunidad. Un sacerdote llegó y le dijo: ¿quieres aceptar a Cristo para que puedas ir al cielo? ¿Y saben lo que le dijo este personaje al sacerdote? Le dijo: ¿y ahí en el cielo van a haber cristianos? Y el sacerdote le dijo: sí van a haber cristianos, pero van a haber cristianos buenos. ¿Y sabe lo que respondió este personaje? Dijo: si van a haber cristianos ahí, yo no quiero ir ahí. Envíenme al infierno. ¿Por qué les digo eso? Porque tenemos que dar buen testimonio al mundo hacia afuera. El Señor quiere encontrarlos sin mancha e irreprensibles, dando buen testimonio, siendo una luz al mundo, reflejando la santidad del Señor para que ellos puedan ser atraídos a la luz del Señor y puedan venir a los pies de Cristo. Amén. ¿Cómo nos encontrará el Señor, mi hermana iglesia? Debemos vivir de acuerdo a nuestra identidad como hijos de Dios, como sus representantes y como un pueblo que vive de acuerdo a su palabra. Que los de afuera puedan ver la diferencia y anhelen conocer a nuestro amado Señor. El Señor los quiere hallar esperándolo. Les voy a contar una historia personal mía. ¿Sí les puedo contar una historia? Hubo un tiempo que fui a un viaje misionero y no sé, me agarró desesperación y quería estar con mi esposa. Ya la extrañaba, apenas había llegado y ya la extrañaba mucho. Y entonces pues le estaba mandando textos, mensajes, me dio como ansiedad y en la noche no podía dormir. Y entonces pues empecé a repasar textos y para recordar sus palabras. Y yo creo que ella estaba, no solamente era yo, ella también quería que me regresara. Pero eso causó que ella me esperara con mucho entusiasmo. El día que regresé, los niños también estaban esperando y se durmieron porque de tanto esperarme. Y entonces cuando llegué, Sonia es más romántica que yo. ¿Okay? Ella puso una vela en el cuarto y yo creo que tan entusiasmada que estaba. Y cuando llegué, de repente un zapatito de Josías, de mi hijo chiquito, agarró fuego. Cuando yo llegué, y los smoke detectors empezaron a sonar pip, 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 en toda la casa. Pero el Señor nos quiere encontrar. Les cuento esa historia porque el Señor nos quiere encontrar esperando su venida.
que estemos apasionados leyendo su palabra. Sí vendrá, sí regresará mi Señor. Él lo prometió en su palabra. Mientras esperamos su venida, tenemos que apasionarnos por Él. Cristo vendrá y contárselo a otros, entusiasmarlos y decirle al mundo: Cristo va a venir. El apóstol Pedro dice: considerando la paciencia del Señor como salvación. Vivir con la mentalidad y hacer alianza con el Señor. Mientras esperamos el Señor quiere que nos hagamos alianza con Él en cumplir su misión. No solamente quedarnos con los brazos cruzados y esperando. Él quiere que tú hagas una alianza con Él y compartas la palabra con otros. Que invites a otros también a que vengan a Cristo, en cumplir la tarea que Cristo nos dejó de compartir el mensaje con otros. Vivir con el pensamiento que nuestro tiempo es corto, que Dios nos está prestando tiempo para invitar a otros a venir a Cristo. Entonces, mientras esperas, asóciate con el Señor para ganar almas para su reino. ¿Cuántos se quieren asociar con el Señor? Amén. ¿Cuántos se quieren asociar con el Señor? Amén. El otro punto que Pedro nos da y que nos llama, nos está retando el apóstol Pedro, es el llamado a la madurez espiritual. En los versículos 17 y 18, ahora que ya Pedro va a cerrar su carta, él se despide dando una advertencia. Él les está diciendo: cuídense mucho, que no sea que los engañen la gente malvada, o sea, como hemos venido aprendiendo, los falsos maestros, con sus enseñanzas erróneas. Esto es un llamado, mis amados hermanos, a nosotros, líderes que lideramos grupos de vida. Usted que está liderando un grupo de crecer, es un llamado a que usted conozca la palabra de Dios mejor. Es un llamado a recordar y a vivir la palabra, poner la palabra de Dios en práctica y a cuidar del pueblo de Dios. Es un llamado a sembrar la palabra de Dios en otros y en buscar continuar creciendo espiritualmente. Me gusta aquí porque Pedro lo está narrando como si fuera el crecimiento de los árboles. Si un árbol no tiene raíces profundas, ¿qué ocurre? Los vientos vienen y se lo llevan, y es arrastrado, las lluvias vienen y lo arrastran y se muere el árbol. Pero si nosotros tenemos raíces profundas en la palabra de Dios, nada nos podrá separar del Señor. Nadie podrá venir y confundirte y desviarte del Señor si tú estás haciendo raíces profundas en la palabra. Entonces, Pedro nos da la sugerencia de guardarnos. Él dice en esta carta que nos guardemos. ¿Cómo nos podemos guardar mientras esperamos la venida del Señor? Creciendo saludablemente hasta alcanzar la madurez espiritual. Pero esto requiere trabajo. El crecimiento espiritual en nosotros requiere trabajo. Requiere que nosotros tengamos dedicación, que nos apasionemos por el Señor Jesús y su palabra. Hacerlo nuestra prioridad. Lo otro que tenemos que hacer para guardarnos es tener determinación, hacer el empeño en lograr la meta de cumplir con algo. En otras palabras, nuestra iglesia, mis amados hermanos, alguien dijo de nosotros, el pastor nos ha estado predicando mucho del discipulado, de crecer, pero es lo que ha estado haciendo Pedro durante toda esta carta. Y está cerrando con eso. Y él dice, no me canso de repetirles esto. Hacer el empeño en lograr la meta de cumplir. Usted tal vez puede hacer la meta de cumplir con un discipulado, el discipulado de crecer.
Empiece con uno, determínese y dedíquese a terminar eso. También requiere hacer esfuerzo, vencer los obstáculos, la pereza, los malos hábitos y buscar personas que le motiven. Aprendizaje, proyectar, tener una actitud positiva y dispuesta para aprender. No creerme que me las sé todas. Y el otro es ejercicio, poner en práctica lo que aprendo. Y la última, la rutina, hacerlo una costumbre o hábito e invitar a otros a crecer. Entonces, aquí, ya que Pedro está cerrando, nos está llamando a hacer un análisis a nosotros mismos, de nuestra vida, y ser honestos con nosotros, y preguntarnos si estamos siendo obedientes al llamado del Señor, y nos está retando a hacer un compromiso con Él. Si usted ha crecido este año, gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Si usted ha crecido, si usted ha sido fiel en sus grupos de vida, si usted ha terminado los discipulados, dele la gloria al Señor, porque Él le ha permitido crecer en su reino. Y ahora que ya ha crecido, ahora compártalo con otros. Y con eso yo quisiera dejarles con estas implicaciones. La primera es: cambia tu manera de vivir. No hay excusa, mis amados hermanos. Si sabemos que el Señor va a traer juicio en este mundo, entonces cambiemos nuestro estilo de vida. Vivamos con la expectativa que Jesús va a venir en cualquier momento y anhelando su venida. A mí me apasionan mucho esos cantos de júbilo que dicen, ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Para danzar, ¿no? Para danzarle al Señor, alegrarnos en su presencia. Debemos de vivir con esa expectativa. Cristo va a venir pronto. La otra implicación es cómo me encontrará el Señor. Debemos hacer un autoanálisis de nuestra vida delante del Señor. Si no se ha puesto usted a cuentas con Dios, hoy puede hacerlo. Hoy puede arrepentirse y venir a Jesús y buscar hacer la paz con Él. Pero también hoy puedes empezar a hacer la paz con las personas que están a tu alrededor. Como lo hizo Zaqueo. ¿Se acuerdan? Zaqueo se puso a paz con Dios, pero también se puso a paz con sus vecinos. Hagamos la paz con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en Cristo. Perdonemos y busquemos la reconciliación. Y la última aplicación, trabaja en tu madurez espiritual. Responda al llamado de Dios. Dios está llamando a que que continúes creciendo en Él. Haz un compromiso serio con Dios y dejémonos de juegos. Porque Dios no juega. Dios quiere que tomemos las cosas en serio. Y con esto yo quisiera concluir. Si usted hoy reconoce que no está listo para la venida del Señor, hoy yo le invito a orar con nosotros, conmigo o con el pastor Melvin, con Marisol. Venga y reconcíliese con el Señor. O más bien, si nunca ha escuchado del Señor o nunca ha hecho un compromiso con el Señor, venga y platique con el Señor y dígale: Señor, yo reconozco que yo no estoy listo para tu venida. Yo reconozco que yo he vivido una vida separada de ti. Reconozco que soy un pecador. Reconozco también que tú moriste en la cruz para darme el perdón de pecados, para darme el regalo de la salvación.
Y la Biblia dice que si tú haces eso, que tú serás salvo. Y tú estarás listo para la venida del Señor. Y tú también serás parte de la iglesia. Y estaremos con Él por la eternidad. No esperes más. Tal vez tú dices, yo no estoy listo. No hay nadie perfecto. No hay nadie que no ha estado listo. Hoy tú puedes venir, ven así como estás. Y dile al Señor. Si necesita reconciliarse con el Señor, también es invitado hoy para ponerse a cuentas con Él. Pongámonos de pie, amada iglesia. Y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por permitirnos viajar en esta jornada por la carta del apóstol Pedro y ver todas las advertencias que él dio antes de partir y estar contigo, de cómo él amaba a tu iglesia. Señor, y ayúdanos a poder tomar esas advertencias, a continuar creciendo en tu palabra, a continuar, Señor, oh Dios, compartiendo con otros, a esperar tu venida y apasionarnos por ella, y a continuar haciendo tu obra mientras esperamos. Oh Dios, te damos gracias por tu palabra y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quisiera pedirle al Señor que sea su Señor y Salvador, o quisiera reconciliarse con Él, puede venir conmigo al final del servicio, después de que seamos despedidos. Entonces le paso el tiempo a ¿quién tiene la bendición hoy? ¿Está alguien en Zoom?